Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Damos inicio a esta preciosa semana. Y ya es una costumbre, nosotros nos ponemos en la mano del Señor por medio de una oración. Así que, Padre, dirígenos en este día y permite que lo que hemos de hablar sea de buen provecho, sea una palabra de bendición y de ánimo para los que nos escuchan, pero que también sea una palabra con ingrediente de salvación, porque sé que hay personas que necesitan ser alcanzadas por el evangelio de tu palabra, y solo tú puedes dar salvación, y solo el que escucha puede arrepentirse, solo tú puedes perdonar, y solo el que escucha puede recibir el perdón si es que pida perdón a Dios de sus pecados y se arrepiente y entrega su vida al Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bajo la fuerza del pecado. Este es el tema. La fuerza o el poder del pecado. Y el Salmo 78 y los versículos 31 y 32 dicen: cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Amén. El salmista mira hacia atrás, y el salmista, con un conocimiento amplio de lo que era la escritura hasta este momento, él está haciendo una remembranza de lo que fue el pueblo de Israel y de lo que fue ese enorme grupo de israelitas que Dios le había dado promesas condicionales, y esta condición tenía que ver con la obediencia del pueblo para recibir la bendición de Dios. Y ellos, como conocemos la historia, en algunos momentos obedecían y en la mayoría de momentos de su vida desobedecían. Entonces, como era promesa de Dios, obediencia, bendición; desobediencia, pecado, condenación. Entonces, ellos iban a sufrir la consecuencia de la fuerza del pecado, ¿verdad? Que muchas veces es muy complicado explicar y entender lo que es el furor y la fuerza avasalladora que tiene el pecado. Y uno pregunta, ¿y por qué es tan fuerte la tendencia al pecado? ¿Verdad? Porque habrán personas que no quieren pecar y se proponen no pecar. Sobre todo una persona justa, una persona que está en la voluntad de Dios y que quiere vivir una vida conforme al deseo y al propósito de Dios. Uno sabe que uno no quiere pecar, pero a veces el pecado es fuerte y hay que prestar una gran atención. Por eso dice el salmista: cuando vino sobre ellos el furor de Dios, es decir, el furor, esto se entiende como la ira de Dios, pero una ira ya dispuesta a condenar, y dispuesta a castigar, y dispuesta a pagar el precio de la desobediencia. Y como siempre decimos, ¿verdad? Esta es un área que no se predica mucho, porque la gente no quiere oír mucho de esto. Y entonces hay temor de decir lo que es la consecuencia del pecado y de advertir que debemos librarnos de pecar, porque el pecado, Dios está airado con el pecador y su pecado, eso es bíblico. Pero cada vez que entonces nosotros los cristianos pecamos, nosotros también estamos airando a Dios. Y eso hay que entenderlo. No es que Dios se complace, como digo, ni aplaude tu pecado ni el pecado de nadie. Nuestra meta debe ser vivir sin pecado y vivir sin pecar. Esa es nuestra meta, y hacia ahí debemos llegar, hacia ahí debemos estar enfocados, poniendo toda nuestra atención, hasta aún los más mínimos detalles, la cosa más insignificante, porque el pecado es poderoso.
Y mira cómo tiene el pecado a tanta gente apartada de Dios, que no quieren creer en Dios. Es simplemente el poder del pecado. Dios te bendiga en este día.